Gloria al Señor, alabamos el nombre de nuestro Rey Todopoderoso, porque Él es nuestra fortaleza. Él nos acompaña siempre en todo momento y en todo tiempo, sea cual sea la circunstancia, podemos contar con Él. Bendigo tu vida, mi amado hermano y amigo, que te conectas en este momento para recibir la palabra del Señor. Hoy vamos a seguir avanzando en esta serie sobre los frutos del Espíritu para permitir cada día crecer en esas expresiones maravillosas del carácter de Cristo que se evidencian también en nosotros para con los demás. Hoy vamos a estar hablando sobre el gozo del Espíritu, una expresión maravillosa y supremamente importante para usarla sobre todo en los tiempos de dificultad, en los tiempos donde somos sacudidos por las circunstancias. Oremos a Dios y pidamos que a través de su palabra seamos inspirados y seamos edificados. Padre nuestro, glorificamos tu nombre precioso. En Cristo Jesús te agradecemos porque nos regalas una vez más este momento especial para escudriñar tu palabra, para aprender más acerca de tus verdades que nos edifican, nos consuelan y nos exhortan también. Me dispongo en este momento como instrumento tuyo para que al abrir mi boca pueda fluir, Señor, la verdad de tu palabra, la inspiración de la misma para cada uno de los oyentes y de las personas que se conectan. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Vamos a hablar entonces sobre el gozo. Y quiero que tomemos como base bíblica el Salmo 28, versículo 7. Dice la palabra del Señor en la Reina Valera 1960, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Esta expresión es muy hermosa. Por lo que se gozó mi corazón. El salmista reconoce que al ver la intervención salvadora de Dios sobre su problema, sobre su dificultad, al ver cómo Dios se manifestó como su escudo, como su fortaleza, como su ayudador, entonces afloró el gozo. Y es lo que yo quiero empezar hoy a dejar en tu corazón. Si hay ausencia de gozo en tu vida, es porque no estás viendo la obra portentosa de Dios en medio de tus problemas. Y si no lo estás viendo, algo está sucediendo, algo está fallando en tu corazón para poder percibirlo. Porque si bien es cierto, yo sé que Dios nunca abandona a los suyos. Ahora, en la Biblia encontramos imperativos muy claros para la iglesia en cuanto a estar gozosos. Esto es llamativo porque es un llamado que Dios nos hace. No es algo que debo vivirlo cuando sienta o cuando de pronto me den ganas. No, es un imperativo, es una orden divina. Por ejemplo, en Mateo 5:12 encontramos la expresión gozaos y alegraos. En la famosa carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. En la misma carta, en el capítulo 4, versículo 4, Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y en segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 11, dice Pablo, por lo demás, hermanos, tened gozo. Note que en todas estas citas bíblicas que te he mencionado, se muestra como un imperativo, como una orden. O sea, a nosotros los cristianos nos corresponde gozarnos en el Señor. Y el gozo es una de las características que autentican la verdadera vida en Cristo. Si tú dices que eres cristiano, pues tu principal credencial de tu cristianismo va a ser el gozo. Porque te vas a aprender a gozar en medio de las circunstancias, de las dificultades. Si estás pasando por un buen momento, te gozas, te alegras. Si estás pasando por un momento de dificultad, también te gozas. Alabas a Dios, bendices su nombre, porque sabes que no estás solo, Dios está contigo. Según la Biblia, el gozo no está reservado solo para la eternidad. Según la Biblia, el gozo se puede empezar a experimentar en el aquí,
en el ahora, en el diario vivir del cristiano. Entonces, cultivemos esta expresión del fruto del Espíritu Santo, que estoy seguro que nos ayudará a que la vida sea más llevadera, que la vida sea más fácil, porque el gozo está muy relacionado con la actitud del corazón. Cuando hay gozo en nosotros significa que tenemos actitud, no nos dejamos achicopalar por nada, buscamos la manera de siempre encontrar la parte positiva de las cosas. ¿Y saben por qué? No porque seamos positivistas, sino porque tenemos la presencia de Dios en nuestro corazón. Aleluya. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia respecto al gozo como fruto del Espíritu Santo? A eso me quiero dedicar en los próximos minutos, a desarrollar la respuesta de esta pregunta. ¿Qué nos enseña la Biblia respecto al gozo como fruto del Espíritu Santo? Lo primero que yo encuentro en las Escrituras es que el gozo es la fortaleza que nos brinda el Espíritu Santo. Otra vez, el gozo es la fortaleza que nos brinda el Espíritu Santo. Cuando permanecemos gozosos en medio de las circunstancias, estamos mostrando la fortaleza del carácter de Cristo en nuestras vidas. El gozo cristiano, según el Nuevo Testamento, es algo inseparable del Espíritu Santo. Quienes poseemos el Espíritu Santo y quienes le dejamos obrar con libertad, manifestaremos más a menudo el gozo del Espíritu de Dios. Un cristiano ensombrecido, un cristiano apocado, un cristiano negativo, un cristiano que se siente todo el tiempo abrumado, temeroso, miedoso, es un cristiano que no está dejando operar con total libertad al Espíritu Santo en su vida. Uno encuentra en la Biblia el registro de los discípulos. La Biblia dice que ellos estaban llenos de gozo. ¿Saben por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Eso lo dice Hechos capítulo 13, versículo 52. Entonces note que hay un paralelismo entre la cantidad de gozo con la llenura del Espíritu Santo. Entre más demos libertad a la manifestación del poder del Espíritu Santo operando en nosotros, pues mayor va a ser la manifestación de ese gozo. No estaremos supeditados a las circunstancias. Entonces estaremos felices si las cosas van bien. No. Cuando el Espíritu de Dios habita con poder en nosotros, independientemente de lo que tengamos que enfrentar, estará presente el gozo del Espíritu Santo. Aleluya. Erróneamente se ha pensado que las personas espirituales son aquellas que llevan siempre un semblante serio, un semblante triste, un semblante apocado. Eso es algo erróneo, no es cierto. La Biblia me dice a mí que Jesucristo tenía prácticamente todas las circunstancias para él sentirse triste todo el tiempo. ¿Saben por qué? Porque él sabía el día, la hora y la manera en que moriría. Imagínate nosotros viviendo con ese conocimiento. No creo que fuésemos capaces de vivir felices, sabiendo cuál va a ser el día, la hora y la manera en que vamos a morir. Sin embargo, Jesucristo, aunque sabía el día, la hora y la manera en que iba a morir, Hebreos capítulo 12 nos da un dato interesantísimo por el Espíritu Santo. Y es que Jesús no se enfocó en la cruz, que era la manera como él sabía que iba a morir. Jesús se enfocó en lo que venía después de la cruz. Dice la Biblia que colocó su gozo, con su gozo puesto delante de la cruz. Y entonces ese gozo que puso delante de la cruz lo capacitó para menospreciar el oprobio, para minimizar el oprobio. Y por eso, si hubo una persona gozosa en esta tierra, fue nuestro Señor Jesucristo. Una persona gozosa que vivió siempre con la fortaleza espiritual necesaria para hacerle frente a cualquier reto, a cualquier dificultad de la existencia. La verdad es que si tenemos al Espíritu Santo, nuestro rostro reflejará el gozo y reflejará la fortaleza espiritual. Mis hermanos, sigamos el ejemplo de Jesús.
Sabemos que al ser cristianos, y el apóstol Pablo lo dijo claramente allí en Timoteo, todo aquel que quiera vivir de una manera piadosa, prepárese para sufrir persecución. Y el mismo Señor Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si nosotros definitivamente estamos llamados a ser cristianos auténticos, tengamos presente que las pruebas, las dificultades forman parte de nuestro trasegar, de nuestro caminar. Entonces, ¿para qué afanarnos y angustiarnos y querer todo tener bajo control? Aprendamos a gozarnos en el Espíritu Santo. Aprendamos a tener el gozo que nos fortalece para enfrentar cada dificultad. Lo segundo que yo encuentro con respecto al gozo como fruto del Espíritu Santo es que Cristo es la encarnación del gozo del Espíritu Santo. Y estuve hablando en el punto anterior sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, que vivió dependiendo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo capacitó para no enfocarse en la cruz, en el sufrimiento, sino en lo que venía después. Cuando Cristo nos da su gozo, entonces tenemos una garantía. Nadie nos puede quitar ese gozo. El gozo que me da Cristo, nadie me lo puede quitar. Mira lo que dice Juan 16, versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. El Señor les prometió que en este momento de pronto van a tener que pasar por un momento de sufrimiento, pero cuando se vuelvan a encontrar con Cristo, ese gozo nadie se lo podrá quitar, aleluya. Lo mismo sucede con nosotros. Puede que mientras estemos en esta temporalidad tengamos que pasar por dificultades, tengamos que vivir ciertas experiencias desafiantes en nuestra existencia, en nuestra vida, pero nos espera una promesa. Un día nos vamos a reencontrar con nuestro Salvador. Un día vamos a verle cara a cara y seremos semejantes a Él, y entonces el gozo que vamos a sentir será ya un gozo permanente. Nada ni nadie nos lo podrá quitar. Bendito sea su nombre, aleluya. El gozo del Espíritu Santo es diferente a la alegría que busca el mundo. ¿Saben por qué? Porque la alegría que busca el mundo se basa en los placeres pecaminosos. Esa es la base de la alegría mundana. El ser humano sin Cristo, sin Dios, busca alegrarse, pero sobre la base de placeres, de cosas pecaminosas, de cosas que deshonran a Dios. Mientras que el gozo del Espíritu se basa precisamente en nuestra comunión con Él. Entre más intimidad, entre más obediencia hay en nuestro corazón hacia Dios y su palabra, mayor es el gozo que experimentamos, porque estamos conectados con Él. Por eso es que el gozo viene de adentro, mientras que la alegría viene de afuera. Dentro del cristiano habita Cristo, y este gozo solo lo pueden experimentar los redimidos. El mundo no puede experimentar el gozo que la iglesia sí experimenta. Nosotros podemos inspirar a las demás personas para que vengan y formen parte del cuerpo de Cristo, para que también experimenten el gozo que nosotros estamos experimentando. Inspiremos a los demás a hallar ese gozo que ahora nosotros poseemos. Juan capítulo 15, versículo 11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y es que la palabra del Señor es la que nos genera ese gozo inefable. ¿Ha notado usted que puede estar pasando por un momento cruento, por un momento difícil, pero justamente en ese momento Dios te da una palabra, Dios te recuerda una promesa, e inmediatamente tu espíritu se vivifica? Tu espíritu vuelve a tomar fuerza, te vuelves a sentir animado, fortalecido. Vuelve el gozo del Espíritu Santo a traer esa capacidad de serenidad en medio de la prueba, porque es su palabra. La palabra del Señor nos capacita para poder mantenernos con gozo en medio de lo que estemos viviendo. Jesús lo dijo: mi gozo estará en vosotros y vuestro gozo será cumplido. ¿Por qué?
porque Dios lo ha hablado. En tercer lugar, el gozo cristiano es a prueba de tribulaciones. No es un gozo circunstancial, no es un gozo condicionado al ambiente, de ninguna manera, ni siquiera condicionado a nuestras emociones. El gozo del Espíritu es tan poderoso porque aun cuando hay pruebas y adversidades, cuando pasamos por situaciones fuertes, ahí es donde nos damos cuenta que el gozo del Señor es inquebrantable. El gozo del Señor realmente es invencible. Ahora, esto no lo entiende el mundo. El mundo no es capaz de comprender cómo nosotros los cristianos podemos experimentar gozo en medio de una prueba, cómo podemos estar serenos y tranquilos y estables en medio de una dificultad apremiante de la vida. Esto no lo comprende el incrédulo, porque recuerde que estamos hablando es del gozo del Espíritu, no es un gozo humano, no es un gozo mundano, es el gozo espiritual, es el gozo que el Espíritu Santo le brinda al cristiano, al creyente, y viene con un propósito. El Señor sabe que sus hijos, nosotros la iglesia, vamos a tener que pasar en este mundo, vamos a tener que pasar por pruebas, por dificultades, vamos a tener que pasar momentos desafiantes. Entonces Él nos dotó con su Espíritu Santo para recibir ese gozo. Ahora, esta es la principal característica del gozo cristiano, la fortaleza. Nos gozamos en medio de tribulaciones o angustias. Y esto se termina convirtiendo en una herramienta evangelizadora. La gente queda impactada cuando dice, oye, estoy bastante asombrado de cómo te mantienes estable, cómo te mantienes sereno, cómo irradias gozo y tranquilidad en medio de esta prueba. Si yo estuviese en su lugar, en estos momentos estaría prácticamente muerto de miedo, estaría convertido en un manojo de nervios, pero te veo tranquilo y esto me inspira y me lleva a preguntarme, ¿qué es lo que hace posible que en ti haya esa tranquilidad, ese gozo? Y será una manera entonces para poder dar testimonio de quién es quien nos da ese gozo. Primera Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, ojo con esto, con gozo del Espíritu Santo. En un momento, los hermanos allí de Tesalónica estaban pasando por una cruenta dificultad, pero recibieron la palabra del Señor y la recibieron con el mejor espíritu. La recibieron con gozo y con alegría. Y esto alegró el corazón del apóstol porque el apóstol dijo, están haciendo lo que nosotros también hemos aprendido a hacer y lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a hacer. Aprender a depender de la palabra de Dios y por tanto gozarnos en sus promesas a pesar de las circunstancias. Hay un caso muy claro que describe este principio y lo encontramos cuando el apóstol Pablo y su compañero Bernabé predicaron en Antioquía de Pisidia. Y según Hechos capítulo 13, versículos 50 al 52, dice el registro bíblico que los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y ojo con este último versículo, el 52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Yo quiero hacer aquí un paréntesis y es como un llamado a la iglesia de estos tiempos. Se nos avecinan tiempos de persecución. Se nos avecinan tiempos difíciles para la iglesia. Y la actitud que la iglesia debemos asumir frente a los aires que ya se están empezando a sentir. La actitud que debemos asumir es una actitud de gozo, una actitud de fortaleza, una actitud como la de la iglesia primitiva, que cuando fueron asediados, cuando fueron perseguidos, cuando fueron amenazados, arreciaron su vida de oración,
arreciaron su clamor delante de Dios para que los milagros, los portentos, las maravillas fuesen manifestadas, mientras con mayor denuedo y con mayor insistencia se predicaba el evangelio. Eso significa que para nosotros debe ocurrir exactamente lo mismo. Esta expresión del fruto del Espíritu Santo, llamada el gozo del Espíritu, es supremamente importante cultivarla en estos tiempos, porque va a ser supremamente útil para los tiempos de persecución. Los cristianos que cultivemos el gozo del Espíritu Santo estaremos preparados con la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier persecución, para enfrentar cualquier adversidad, para enfrentar cualquier cosa que se esté urdiendo en la oscuridad para atacar a la iglesia. Pero no será de testimonio un cristianismo que entre más lo persigan, más nos hagamos las víctimas, más nos hagamos los pobrecitos. Ay, nos están persiguiendo, ay, nos están hostigando. Y empezamos entonces a hacer oraciones lloronas. No, lo que debemos es crecer en esta actitud de gozo. Porque Jesús fue muy claro con sus seguidores. Jesús dijo que si decidíamos seguirlo, que si decidíamos ser verdaderamente sus discípulos, pues entonces tendríamos que presupuestar que el mundo nos aborrecería. El mundo no estaría contento con el remanente de iglesia que busca permanecer fiel a la palabra de Dios. Hoy hay un segmento de la iglesia que está apostatando de la fe. Hay un segmento de la iglesia que se está fácilmente entregando y negociando los principios fundamentales del evangelio, que hombres y mujeres, años, décadas y centenares atrás de años, estuvieron dispuestos a morir por esas verdades. Hoy las están entregando así, fácilmente, negociándolas para aceptar cosas completamente erróneas, heréticas. Y ahí es donde entonces necesitamos que se levante una iglesia que tenga la fortaleza del Espíritu, una iglesia que tenga la capacidad de decir: gloria a Dios por esta adversidad, gloria a Dios por este momento de prueba, porque me identifico con los padecimientos de Cristo. Y no una iglesia que le tenga miedo, pánico y temor a la persecución, porque es en la persecución donde vamos a poder dar testimonio auténtico de nuestra auténtica fe, testimonio auténtico de nuestra verdadera fe. No es en los momentos donde de pronto nos aplauden y nos ven como populares y famosos donde nuestra fe impacta. La fe verdaderamente bíblica impacta cuando es atacada, cuando es señalada, cuando es hostigada, cuando quiere ser censurada. Ahí es donde entonces verdaderamente el poder del evangelio traerá transformación a muchas personas. Los apóstoles, después de ser azotados, dice la Escritura, que salían no entristecidos, ni mucho menos salían desanimados, haciéndose las víctimas. Por el contrario, salían fortalecidos con el gozo del Espíritu Santo para seguir, ¿qué? Predicando el evangelio a pesar de las amenazas. Entre más los amenazaban, más predicaban el evangelio. Mis hermanos, estos tiempos van a volver. Estos tiempos van a regresar. De hecho, ya están ocurriendo, ya se están dando en algunas partes del planeta, justo en este momento. Y esto va a empezar, estos aires van a empezar a esparcirse en muchas naciones. Así que nosotros debemos estar preparados para que podamos vivir la experiencia que vivió también Pedro y Juan, como lo dice allí Hechos capítulo 5, versículo 41. Dice la palabra: y ellos, o sea Pedro y Juan, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Qué ejemplo tan inspirador, qué ejemplo tan inspirador. Y yo quiero terminar haciendo referencia, junto con lo que acabamos de leer del libro de los Hechos, que es una referencia bíblica maravillosa de cómo el cristianismo primitivo fue un cristianismo lleno de gozo a pesar de la persecución. El libro de los mártires de John Fox,
Es un libro que recomiendo altamente para que cada cristiano lo pueda leer. Este libro se convirtió en un clásico tesoro de testimonios de hombres y mujeres cristianos que enfrentaron las más crueles persecuciones por causa de su fe en Jesucristo y también en la Biblia. Le recomiendo que lo busque. Cómprelo si es necesario, si es posible, cómprese ese libro. Ese libro, alrededor del año 1700, antes del 1700, se convirtió en un libro supremamente importante para leerlo junto con la Biblia, porque alentaba la fe en medio de la persecución que estaba viviendo la iglesia. ¿Sabe? En este libro se relatan testimonios muy, pero muy impactantes e inspiradores para nuestra época actual. Esta época en la que se ha perdido el gozo de la salvación. En esta época que hay tanta necesidad y una urgente necesidad de un espíritu noble que sustente a la iglesia. Recomiendo que podamos leer cada una de estas historias y reten nuestra fe, porque a veces nos da vergüenza cómo fácilmente perdemos el gozo, cómo la mala actitud de un hermano tiene la capacidad de robarnos el gozo. Nos afecta tanto que decidimos no volver a la iglesia. Nos afecta tanto un problema financiero, nos afecta tanto un problema relacional, que en lugar de usar ese problema para meternos más en la presencia del Señor a buscar su rostro y misericordia, lo que hacemos es entonces volver atrás. Vuelvo y repito, esta es una generación que ha perdido el gozo de la salvación. Así que necesitamos volver a recuperar ese espíritu noble que nos sustenta para alabar a Dios aún en medio de la dificultad. Resulta que se halló la carta de un cristiano primitivo que en medio de su dolor, en medio de su padecimiento, describió el poder del gozo del Espíritu Santo experimentado en su vida. Y quiero textualmente leer las palabras que escribió este cristiano primitivo cuando se encontraba atravesando un momento supremamente complejo. Él escribió: en un rincón oscuro he encontrado alegría, en un lugar de amargura y muerte he encontrado descanso. Mientras otros lloran, he encontrado risa. Mientras otros temen, he encontrado fortaleza. ¿Quién creería que en un estado de miseria he tenido gran placer? Que en un estado solitario o en un rincón solitario y oscuro he tenido una gloriosa compañía. Y en las duras ataduras, perfecta paz. Todas estas cosas Jesús me ha dado. Él está conmigo, me consuela y llena de gozo, me quita la amargura y me llena con fortaleza y consolación. Wow, qué palabras tan pero tan impactantes. Solo las ha podido escribir un hombre que está lleno del fruto del Espíritu Santo, y que ese fruto se llama gozo. Esta expresión del fruto del Espíritu Santo es tan valiosa, es tan importante, amada iglesia, sobre todo para enfrentar, repito, los momentos de persecución y los momentos de injuria. Solo el gozo del Espíritu Santo de Dios es nuestra fortaleza. Solo el gozo del Espíritu Santo es necesario para poder mantenernos perseverantes en el llamado que Dios nos ha hecho, en el llamado que hemos recibido de parte de Él para poder representar dignamente el reino de Dios en esta tierra. Así que yo termino preguntándote en este momento: en el momento de la adversidad y tribulación, ¿te mantiene firme el gozo del Espíritu Santo? Otra vez, en el momento de la adversidad y tribulación, ¿te mantiene firme el gozo del Espíritu Santo? Esa pregunta solo la puedes responder tú mismo o tú misma. Oremos al Señor y pidamos que el gozo de su Santo Espíritu se manifieste en nuestra vida y nos dé la fortaleza para hacerle frente a cualquier adversidad. Mi Padre eterno y Dios todopoderoso, gracias por la palabra que hoy nos entregas. Gracias porque a través de ella somos edificados, exhortados y también somos consolados. Hoy con toda mi alma quiero pedirte que a través de la
santa escritura que hemos hoy escudriñado, a través de la palabra gozo, podamos encontrar esa motivación para acrecentar nuestra comunión con el Espíritu Santo, para enriquecer nuestra llenura del Espíritu Santo. Y el resultado entonces será ese gozo maravilloso, ese gozo inefable, ese gozo que nos capacita para no dejarnos apesadumbrar, para no dejarnos desanimar en un momento de adversidad, en un momento de persecución, en un momento de angustia. Te pedimos, mi Señor, que como iglesia tuya nos capacites a través del Espíritu Santo para que con esta expresión del fruto del Espíritu Santo podamos hacerle frente a los tiempos por venir. Prepáranos para los tiempos de persecución, prepáranos para los tiempos de limitación, prepáranos para los tiempos en los que el enemigo va a querer extenderse como laurel verde, pero que sabemos que el Señor peleará por nosotros. Ayúdanos para que en esos tiempos podamos mantenernos firmes, gozosos, que nada nos detenga en predicar tu palabra, que entre más seamos atacados, más podamos pregonar como lo hicieron los apóstoles, tu bendito evangelio. Mi Señor, estamos viviendo tiempos donde ya se perciben aires de persecución, aires de censura, aires de limitación, aires donde están empezando a buscar construir leyes, donde prohíban el uso de la Biblia, donde prohíban hablar públicamente de Dios y del Evangelio y de las cosas de la Biblia. Señor, pero más allá de todo esto, declararemos, Señor, que con el gozo del Espíritu Santo estaremos fortalecidos para seguir pregonando tu palabra de todos los medios posibles y de las maneras posibles para seguir extendiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, aquí estamos pidiendo tu ayuda, pidiendo tu fortaleza, pidiendo, Señor, tu capacidad para tomar en serio este llamado que tú nos has delegado, el llamado de predicar el Evangelio con gozo, con firmeza, con fortaleza y no dejándonos amedrentar por las amenazas del enemigo. En el Cristo Jesús te damos muchas gracias y honramos tu precioso nombre. Amén y amén.